Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Andrés Montero Galindo, estudiante de la Universidad del Sinu de noveno semestre. Hoy vamos a resolver un problema de paletización. Entonces, lo primero que vamos a sacar son los datos del problema. Los datos y los vamos a dividir por empaque, por palet y por embalaje. Hay que tener en cuenta que nos proporcionan los datos de embalaje, las dimensiones en milímetros. Entonces, estas toca pasarlas a centímetros. Como no nos da ningún espesor, las dimensiones internas serán las mismas que las externas. No siendo más, vamos a la primera parte del problema. Ok, entonces la primera parte consiste en hallar el cubicaje del embalaje. ¿Cuántos productos van a ir? ¿Cuántos deben ser los necesarios? Entonces para esto tenemos que utilizar las dimensiones del embalaje y del empaque, tanto su largo como su ancho y su alto. El cubicaje se halla dividiendo el embalaje entre el empaque. Por ejemplo, 40 entre 15 nos da 2.7. Entonces, este 2.7 se aproxima al número siguiente, que es 3. Es decir, que por largo deben ir 3 productos. De igual forma se hace para el ancho y para el alto. No, a lo último tenemos que hallar cuántos productos van a ir por el cubicaje. Para esto se multiplica el 3 por 3 por 3 y nos da un total de 27. La segunda parte consiste en hallar el peso neto del embalaje. Para ello tenemos que utilizar este dato, que es el número de empaques contenidos en el embalaje, que corresponde al que hallamos anteriormente. También saber cuál es el número de kits publicitarios contenidos en cada caja. Esto lo sacamos de acá del párrafo del ejercicio, donde nos dicen que cada kit de muestra está empacado en una caja. Entonces va a haber un solo kit por cada caja. Después procedemos a hallar el número total de kits publicitarios contenidos en el embalaje. Esto se hace multiplicando el número de empaques contenidos en el embalaje por el número de kits publicitarios en cada caja. Esto nos daría un total de 27. El peso de kit es otro dato que nos proporciona el problema, que es 120. ¿Cómo hallamos el peso neto? Multiplicando el número total de kits publicitarios por el peso de cada kit, y eso nos va a dar el peso total, que serían 3.240 gramos por embalaje. Lo pasamos a kilogramos y a toneladas. La tercera parte consiste en hallar el peso bruto del embalaje, que esto es una fórmula que es igual al peso neto de embalaje, es decir, lo que hallamos anteriormente, más el peso de todo lo que se utiliza a nivel de empaque, es decir, todo lo que va a llevar la caja, todo lo que pesa la caja y todas las demás cosas que se le añadan. En este caso, este ejercicio solo nos dan el peso de la caja y no nos dan más nada, la cual es 250 gramos. Entonces, lo que vamos a realizar es sumar el peso neto del embalaje, que es 3.240, más 250, y eso nos da el peso bruto del embalaje. Y aquí lo tenemos convertido en kilogramos y en toneladas. El peso bruto corresponde al peso total del producto más el de la caja, en palabras más, palabras menos. Bueno, el cuarto paso corresponde en hallar la resistencia en peso del embalaje. Para esto también vamos a necesitar el peso neto del producto en el embalaje. Entonces, hay que irnos nuevamente al problema y ver la resistencia en peso que nos proporciona este mismo, que es 6.000 gramos, es decir, 6 kilogramos. Como nuestro peso neto de embalaje es 3,49 kilogramos, es decir, no propasa el límite, significa que es óptimo o adecuado. Procedemos a hallar la paletización, que es encontrar la combinación adecuada para poder ubicar la mayor cantidad de cajas posibles, porque tenemos un palet que está limitado por unas dimensiones que son las que tenemos aquí: palet, largo y ancho, y tenemos las dimensiones del embalaje. La idea es aprovechar todo el espacio posible para poner la mayor cantidad de cajas. Entonces, en la primera ubicación vamos a tener el largo y el ancho, tanto del palet como del embalaje. Lo que hacemos es dividir el largo del palet entre
el largo del embalaje y el ancho del palet entre el ancho del embalaje. Nos da como resultado aquí 3 y aquí 3.33. Lo que nos quiere decir que van a ir 3 cajas, 3 de largo y aquí van a ir 3 cajas más. Es decir, van a haber 6 cajas en total. Esto se suma. Entonces, las dimensiones de la caja son 40 de largo y 30 de ancho. Entonces, van a ir 3 de largo. Largo va a ser hacia abajo. Y las demás hacia el ancho. Entonces, aquí tenemos 1, 2, 3 de ancho, 30 de ancho y 1, 2, 3, 4, 40 de ancho. Aquí va la primera caja. Ubicamos la segunda caja con las mismas dimensiones. La tercera caja ya llevamos 3. Y ubicamos las otras 3 cajas. 1, 2, 3. Cumplimos con las 6 cajas que nos dan esto. Pero nos damos cuenta que no aprovechamos el palet completo. Utilizamos otra configuración. Cambiamos el puesto del donde iba 40 de largo por 30. O sea, invertimos esto que está aquí. Y nos da como resultado esto. En palabras más coloquiales sería como que darle vuelta a la caja para que esto se pueda mejorar. A ver si nos da más espacio. Aplicamos las mismas dimensiones. Entonces nos da como resultado que también se van a ubicar 6 cajas. Tenemos que hacer estas cuentas hasta que nos dé la mejor configuración. Por ejemplo, en este caso, que aquí esta fue la mejor configuración, lo que hicimos fue utilizar el largo y el otro largo. Entonces, nos da como resultado 7 cajas. Y esa sería la mejor configuración de todas, la óptima, la adecuada. El paso 6 sería hallar el peso bruto de la línea o tendido. Para esto vamos a necesitar el peso bruto del embalaje y el número de embalaje por línea. Como nuestra mejor configuración fue 7, como antes lo habíamos dicho, utilizaremos esto. ¿Cómo hallamos el peso bruto de la línea? Multiplicamos el número de embalaje línea por el peso bruto del embalaje. Y nos da un total de 24.430 gramos. Es decir, que ese va a ser el peso bruto de cada línea. Ahora tenemos que hallar la resistencia estática y dinámica para definir cuántas líneas pueden ir sobre el palet y también para hallar el peso que estas pueden soportar. Entonces tenemos la resistencia estática, que es aquella que cuando no hay movimiento, y dinámica cuando se produce movimiento. Y el peso bruto de la línea en kilogramos, que fue el que hallamos anteriormente. Aquí lo tenemos en gramos, kilogramos y en toneladas. Entonces, para hallar la resistencia que pueden tener de forma estática y dinámica, lo que hacemos es coger la resistencia y dividirla entre el peso bruto de la línea. Y esto lo aproximamos hasta el siguiente número. En este caso nos dio 20, es decir que de forma estática una línea con otra puede soportar 21 kilogramos y de forma dinámica puede soportar 18 kilogramos. Y por último hacemos la resistencia de arrume o apilamiento, es decir, saber cuántas líneas se pueden hacer o apilar. Para esto vamos a necesitar la resistencia de ampliamiento del embalaje, que son 25 kilogramos, el peso bruto del embalaje, que son 3,49 kilogramos, ya todo esto lo vimos allá arriba, y el número de línea de embalaje, que fueron 7. Esto cómo se halla, dividiendo la resistencia de ampliamiento del embalaje sobre el peso bruto del embalaje, nos da 7. Entonces se aproxima al número anterior, es decir que van a haber 7 cajas arriba de la primera línea, es decir que en total vamos a tener 8 líneas. Y esto sería todo, muchísimas gracias.